Dios bendiga en esta mañana a todos los hermanos y las hermanas que han tenido a bien seguirnos a través de esta emisora. Oramos para dar comienzo a este programa. Señor bueno, amantísimo Dios y Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nos acercamos ante ti, te damos a ti toda la gloria y toda la honra y te damos gracias por tu misericordia y por tu bondad hacia nuestras vidas. Gracias, Señor, por un nuevo día. Gracias, Señor, por nuevas experiencias. Gracias, Señor, por la oportunidad de poder proclamar tu palabra. En este momento, Señor, continuamos orando por aquellos hermanos, hermanas, aquellas personas que viven en las Bahamas, Señor, en este proceso tan difícil en las cuales ellos están pasando. Te pedimos, Dios eterno, que tu misericordia, tu protección, tu mano providencial esté con ellos. Ayuda, Señor, fortalece, Señor, brinda, Dios eterno, todo lo necesario para aquellos que están en los hospitales, están en sus casas, aquellos que están encamados, aquellos deambulantes, aquellas personas que están en este momento pasando por este momento tan trágico en su vida. Te pedimos, Señor, que tú te glorifiques y tú muestres, Señor, en una forma poderosa como siempre lo has hecho, la gran bondad que tú tienes para con el ser humano. Esto en el nombre de Cristo Jesús lo pedimos, Dios eterno. Amén, amén, amén. Amados, este archipiélago de las Bahamas que está pasando por este proceso de este huracán que ha estado tan y tan y tan lento, pasando a 1 milla por hora, vientos excesivos, el nivel del agua subió 18 pies por encima de lo que regularmente es. Necesitan nuestras oraciones y aquellos que puedan en alguna forma ayudar económicamente, algunos que puedan levantar algún tipo de ayudas de alimentos, ropa, todo lo que sea necesario, y usted conozca que entidades fidedignas que se encargan de llevar estas ayudas allá, amado, háganlo, háganlo. Dios le va a bendecir. Es parte nuestra como cristianos el poder ayudar al que está necesitado. Todos nosotros podemos entender por lo que ellos están pasando, porque hace 2 años atrás, con la situación esta del huracán María, que pasó tan cerca de, pues uno pasó cerca de Puerto Rico, que pasó cerca de las islas de Vieques y Culebra, y después que vino el huracán María, que pasó por encima de Puerto Rico y como dejó de devastada nuestra isla. En este momento, nuestros hermanos, hermanas de las Bahamas están pasando por ese proceso. Y también incluyan en sus oraciones las personas que viven en las costas de la Florida, de Georgia y de las Carolinas, que también van a ser impactados por parte de este monstruo de huracán que va a estar pasando por allí cerca de donde ellos viven. Quisiera compartir con ustedes el Salmo 139 y leo la bendita palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde iré? ¿A dónde huiré? Dice otras versiones. ¿A dónde iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí tú estás. Y si en el Seol hiciese mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere,
Ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables maravillas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo. Bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Gracias, Señor, por tu poderosa y bendita palabra. Es interesante, amado, dentro de la experiencia de la vida del creyente, cómo el ser humano, dentro de su necesidad de poder trabajar con las distintas circunstancias que pasan en la vida, problemáticas, enfermedades, conflictos, alegrías, desamores, amores, desdenes, que siempre el ser humano busca aferrarse en la fe y mira mucho más allá de lo que puede con sus ojos poder observar. Hay en todos y cada uno de nosotros, de nuestra vida, de nuestro pensamiento y aún desde muy niños, la experiencia de la fe, aunque sea una fe sencilla o sea una fe que va creciendo mientras nosotros conocemos más a Dios. Mientras nuestra fe se va formando, mientras nosotros vamos creciendo, otras personas nos ayudan a tener unas ideas claras o también unas ideas un poco difusas de quién es Dios, pero siempre en nuestra cultura, debido a que nosotros vivimos en una sociedad donde la palabra de Dios, donde la persona de Dios siempre está en nuestro argot, siempre está en nuestros labios. Son pocas las personas que usted puede encontrar en su diario vivir que no tienen a Dios dentro de su palabra. Una de las características que se da dentro de nuestro vocablo puertorriqueño, que lo heredamos de los jibaritos. Si Dios quiere, si Dios lo permite, si es la voluntad de Dios. Todos estos que he mencionado anteriormente nos muestran a nosotros cuán arraigada está la idea, la persona y la fe en Dios en nuestra cultura. Esto nos lleva a nosotros a analizar lo siguiente, que aún desde muy pequeños nosotros estamos estableciendo una base en la cual Dios, aunque no le conozcamos como verdaderamente debemos de conocerlo, está dentro de nuestra formación, está dentro de la forma como usted y yo vemos la vida. Y eso es lo que estamos viendo aquí en el Salmo 139. Sabemos de la vida de David, como David desde muy niño, él se estaba desarrollando dentro de unas experiencias profundas, unas experiencias de crecimiento, unas experiencias en las cuales él tenía una plena confianza de quién es el Dios, Jehová de los ejércitos, y al Dios que le servía y le cuidaba. Todo eso lo sabemos desde los escritos primera, segunda de Reyes, primera y segunda de Samuel, sobre la vida de David. Porque desde muy niño a él se le enseñó dentro de la tradición
judía y tradición hebrea dentro de su religión, se le enseñó eso. Pero David fue mucho más allá de quedarse solamente en la mera especulación de que esto es una religión. David fue dentro de la experiencia de profundizar e intimar con Dios y tener una idea mucho más amplia y una certeza y fe de que en medio de todas las cosas que él estaba pasando en su vida, Dios tenía control. De hecho, nosotros debemos aprender mucho de eso, amado, porque aunque a veces nosotros, cuando estamos pasando por el medio del turbión y de las situaciones difíciles en nuestra vida, como que la fe en que tenemos en Dios, como que nosotros ponemos a Dios a un lado y vemos la circunstancia que estamos pasando primero. Debemos entonces nosotros reenfatizar de que aunque estamos pasando por medio de las circunstancias, Dios nunca me abandona, Dios nunca se aparta de nuestro lado, Dios continúa con nosotros. A través de la fe es que nos da esa conciencia, esa fortaleza de que Dios está en control, de que Dios me lleva de la mano, de que Dios no se ha olvidado de nosotros, aún estando nosotros en la cama por distintas enfermedades, aún nosotros pasando por problemas que regularmente golpean nuestro pensamiento y nuestra memoria, porque estoy pasando por esta situación o aquella situación, o no salgo de una para entrar en otra, pero Dios está en medio de eso. De hecho, es bueno que nosotros analizamos la vida de José. La vida de José, que a veces solamente se nos enseña o vemos esta experiencia romántica, bonita, esta experiencia que tomamos a José y glorificamos estas situaciones cuando él llega a ser virrey o por debajo del emperador en medio de lo que nos registra la escritura. Pero vamos nosotros a analizar cómo debió haberse sentido él, José, desde el momento que él salió del cuidado de su padre. Desde el momento en que sus hermanos lo tomaron y de que sus hermanos lo hicieron preso. Porque la primera prisión no es la que verdaderamente nos dice la escritura cuando él fue llevado, ¿no? La primera prisión fue cuando sus hermanos lo cogieron y lo tomaron y lo echaron al pozo. Esa fue su primera prisión. Y de ahí vemos entonces cómo va escalando poco a poco. Porque tampoco pensemos que esta experiencia de la vida de José fue algo de que se dio en cuestiones de 3 a 4 semanas, no, fueron muchos años. Y dentro de esas experiencias que fueron difíciles para un joven que había salido de la casa de su padre, para un joven que todavía no sabía lo que era la vida o vivir fuera del techo o vivir, vamos a decirlo, fuera de las tiendas del hogar donde él estaba acostumbrado a vivir y vivir en una forma cómoda. Comenzar desde abajo. Y en medio de esas circunstancias, su fe nunca cayó. Él nunca se fue atrás. Él nunca negó a Dios. Él se mantuvo firme en medio de todas esas circunstancias a las que pasó. Como esclavo, vendido como esclavo, como prisionero de sus hermanos, como luego prisionero de la cárcel por la situación que pasó con la esposa de Potifar. Y en medio de todas esas circunstancias podemos nosotros observar, amados y amadas, cómo Dios se glorificó en la vida de él. Por lo tanto, nosotros tenemos que mantenernos firmes aún dentro de las situaciones difíciles que estemos pasando, por más difíciles que sean. Podemos observar cómo David en el Salmo
39, desde el verso 1 en adelante, dice, tú has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Interesante. ¿Qué quiere decir aquí, amado? De que David tenía conciencia de que todo lo que David estaba haciendo, Dios tenía conocimiento de ello. En ningún momento Él está diciendo, tú no conoces esta parte de mi vida, sino todo lo contrario. Tú lo examinaste, tú lo conociste, tú estuviste presente, está en tu pensamiento. Tenemos que establecer entonces cómo él, David, reconoce la eternidad de Dios. Que Dios tiene conocimiento de todo. Escuchó bien, amado, amada, amigo, amiga. Dios conoce todo, aún antes de que las distintas circunstancias, situaciones vengan a nuestra vida, Dios lo sabe. Por lo tanto, si Dios lo sabe, también Dios sabe cuál va a ser, cómo se va a desenvolver, cuál va a ser el resultado de la situación en que usted o yo pasamos a través de la vida. Por lo tanto, nosotros solamente tenemos que estar confiados. Si nosotros tenemos la confianza en la fe en Jesucristo, en el Señor Todopoderoso, sabemos, como dice la Biblia claramente a través del apóstol Pablo, todo obra para bien a aquellos que aman al Señor y conforme a su propósito son llamados. Interesante, ¿verdad? Si todo obra para bien, aunque hay circunstancias en nuestra vida que nosotros nos vamos a preguntar, pero ¿cómo esto obra para bien? O no nos hemos analizado, por esto a preguntarnos y no hemos analizado por todo lo que tuvo que pasar el apóstol Pablo mientras él estaba haciendo la voluntad de Dios. Cárcel, persecuciones, apedreamientos, latigazos, naufragios, vituperio, pasó hambre, pasó sed, pasó enfermedad, que aún los mismos de él los rechazan. Interesante. Y aún en medio de eso, amados, él está diciendo, Dios tiene control de todas esas circunstancias, pero también tenemos que ver la otra parte. La alegría que él mostraba, el gozo y el contentamiento de poder ir a distintos lugares a predicar la palabra, a enseñar, a edificar iglesias, a levantar congregaciones, a trabajar dentro de los trabajos que él hacía, que se dedicaba a hacer casetas de campaña. Y él se alegraba también en eso. Él se alegraba en los viajes que él tenía que ir de un lugar a otro. Él se alegraba cada vez que él podía encontrar hermanos en la fe y que estos hermanos en la fe le decían cómo las iglesias iban creciendo, cómo aquellos que él había enviado, fuera Tito, fuera Timoteo, fuera Epafrodito, habían establecido una buena unidad con las congregaciones a las cuales él envió a cuidar, y él podía ver cómo Dios también se glorificaba en medio de eso. ¿Cómo nosotros entonces hoy día, amado, podemos entender todo esto? Mira, a través de la fe. Es la única forma. Leamos la Escritura, porque el propósito de la Escritura es que nosotros podamos comprender el quehacer de Dios en medio de todas nuestras vidas. Dios nos lleva y Dios pone ese deseo, el querer ir a hacer en nosotros para ir a distintos lugares con el propósito de hacer nuevas tareas, y nosotros vamos gozosos. Y cuando regresamos gozosos. Regresamos porque estamos haciendo la voluntad de Dios. Escuchen muy bien lo que les voy a decir. Y el que nosotros vayamos a hacer la voluntad de Dios, esto no quiere decir, amado,
que esto es peaches and cream, esto es hojuelas sobre miel. No, van a haber situaciones, van a haber conflictos, pero dentro de los medios de las situaciones y los conflictos podemos ver la mano de Dios glorificándose en nuestras vidas y extendiendo su mano de misericordia y ayudándonos y levantándonos. Por eso es que David claramente dice, mira, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y en todos mis caminos te he conocido. David, tomando la distancia de tiempo, que para Dios no hay tiempo, el tiempo es para nosotros, desde su niñez, su juventud, su adultez, y en este momento que está como rey, él está diciendo, mira, tú conociste todo, tú sabes dónde yo estaba, tú sabes dónde yo me metí, tú sabes de dónde tú me sacaste, tú sabes dónde yo vivía y tú conoces muy bien dónde tú me tienes hoy día y a dónde tú me llevarás. No puedo ni siquiera decir algo que ya tú lo conoces. Interesante, ¿verdad? Saber que el Dios Todopoderoso, antes de que nosotros pronunciemos palabra, ya Dios la conoce, porque Dios conoce nuestro interior. Dios sabe lo que verdaderamente hay en nuestro ser. Dios conoce nuestras intenciones. Dios conoce nuestros pensamientos. Por lo tanto, si Dios tiene ese conocimiento tan grande y tan profundo, todos y cada uno de nosotros debemos tener conciencia de que aún aquellas cosas que pensamos que Dios no sabe, Dios las sabe. Y Dios en todo momento, amado, está tratando con todos y cada uno de nosotros por medio de su Espíritu Santo. Y tenemos que aplicar esto dentro de la experiencia de la salvación, porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que la gente venga al arrepentimiento, el ser humano se arrepienta, le reconozca a Él como Salvador. Por lo tanto, amados, dentro de esa misma experiencia, así también aquellos que aún no conocen a Dios, Dios está tratando con ellos. Dios está dándole esa oportunidad de salvación. David nos habla que el Señor conoce todas las cosas. Y no solamente que conoces todas las cosas, sino que nos guarda. He aquí, Jehová, tú lo sabes todo. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tu conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Vemos la mano protectora, la mano providencial. El Señor teniendo cuidado de lo que sucede dentro de la vida de David y como él lo expresa. Cuando él habla de la mano de Dios, es la seguridad, es la confianza. Estamos hablando de que él sabía que no importando lo que sucediera en el futuro, Dios lo iba a guardar. No importando lo que sucedió en el pasado, Dios lo estaba guardando. Al mismo tiempo, estamos hablando de un hombre que era guerrero. Y por lo tanto, David sabía lo que era la protección. Porque él sabía que cuando se iba a hacer la guerra, él iba a necesitar, y de hecho, todo guerrero en el tiempo, y aún hoy día los soldados, recuérdense que estamos hablando de dos situaciones o posiciones diferentes. No es lo mismo ser un guerrero que ser un soldado. ¿Okay? Son dos cosas diferentes. En este caso estamos hablando del guerrero. Este guerrero dependía, David, y no solamente David, todos aquellos hombres que en este tiempo hicieron guerra, y todos los hombres que hicieron guerra a través de la historia, dependían de aquellos que estaban a sus lados, de aquel que estaba al frente, de aquel que estaba en la parte de atrás y de aquel que estaba a sus lados. De hecho,
cuando nosotros vemos la experiencia histórica de cómo las legiones romanas, ellos mismos se defendían, ellos tenían estos escudos grandísimos que para evitar ataques que vinieran de la parte superior, fuera por medio de saetas, flechas, lanzas, piedras, distintas cosas que se tiraban, ellos tenían unos escudos bien grandes que ellos venían, los levantaban y se los ponían por encima de sus cabezas. En este momento David nos está diciendo a nosotros que la mano de Dios era lo que estaba por encima de él. ¿Estará todavía Dios obrando en esa misma forma? ¿Estará todavía Dios cuidando a los suyos? ¿Estará todavía Dios cuidando por delante, por detrás y sobre nosotros? Miren, amados, sí. Porque Dios no ha cambiado. Dios sigue siendo el mismo. Y Dios protege a los suyos. Dios cuida. Dios brinda seguridad. De hecho, podemos nosotros analizar cuántas veces Dios ha obrado en tal forma que a nosotros en nuestra vida hemos visto su mano protectora en la carretera, en el trabajo, a nuestros familiares. ¿Cuántas veces nosotros hemos visto de lo que el Señor nos ha librado? Y podemos decir, como dice algo, de la que me libré. No, no es de la que me libré, de la que Dios nos libró. Y podemos también así, y con esto voy cerrando, viendo la experiencia de situaciones que han pasado en nuestra vida, nosotros no nos hemos dado cuenta porque el Señor nos ha librado de la misma. Y solamente eso queda dentro de la experiencia de Dios porque Él nos guarda. Tal vez podemos observar cómo a través de estas experiencias de vida que Dios nos permite vivir, podemos nosotros establecer cuán profunda es nuestra fe. Es necesario que nosotros, amados, nuestra fe día tras día la vayamos desarrollando, sabiendo que el Señor camina con nosotros, que el Señor tiene cuidado de nosotros, que el Señor no solamente es un Dios salvador, sino también un Dios cuidador, un Dios que ama a sus hijos, que no nos deja solos, no nos aparta, sino que nos cuida, nos protege y nos ayuda. Dios les bendiga, amados. La paz del Señor sea con todos ustedes.